Ok, antes de querer continuar con la lavada, por este lado y por acá abajo, como pueden ver, ya está rota esta macheta. Entonces yo ya compré los repuestos, aquí están. Al final del video les voy a mostrar o las facturas o lo que me costó cada pieza que voy utilizando para que sepan más o menos ustedes cuánto es lo que les va a salir el hacer lo que estoy haciendo, ¿va? Entonces, pues estas ya las voy a romper. No tiene ningún ya inconveniente que se rompan porque pues ya no se van a usar. Entonces, vamos a sacar esto. Así, que esto según yo debería ir con cinchos, no con este tipo de cincho que es como para junta homocinética, ¿vale? Entonces esta nada más la quitaríamos así. Ahorita voy a limpiar aquí para que no se ponga sucio otra vez todo. Bueno, entonces con la nueva funda o macheta vamos a poner, bueno, igual con este tipo de seguro, pero bueno, se lo vamos a poner. Entonces esta se pone así hacia arriba, debe estar bien pegada a lo que es la transmisión y juntando esta parte hacia arriba, hacia esta raya, porque si la ponemos así pues va a estar goteando el aceite porque no es que cierre perfectamente, ¿vale? Entonces siempre se pone hacia arriba así, ¿vale? Entonces vamos a ponerle todos los hoyitos, todos los tuercas que yo diga, perdón, los tornillos, y vamos a ir apretando uno por uno. Entonces estoy poniendo el tornillo. Sí. Arandela y tuerca. Ahí está una. Y luego la que sigue. El hoyo, esta como que no la estoy. Sí, así, arandela y tuerca. Bueno, ahorita lo vamos a apretar así nada más y ahorita que le pongamos las sujeciones estas, y ahora sí podemos empezar a apretar. Así lo más apretadito que se pueda, ¿sí? Y ahora la de abajo. Y ahorita las apretamos con la pinza especial. Así. Ahí está. Bueno, y con estas pinzas que son especiales, que cuando abren, estas agarran a un lado y esta que está aquí empuja hacia adelante. No sé si se alcance a ver. Entonces eso es lo que hace la presión en el seguro, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí uno de cada lado y vamos a dar presión. Ahí está. Y así debería de quedar ya, ¿vale? Esto ya está fijo. Y ahora la otra. Pues ahí está, ¿vale? Entonces lo junta y luego lo apachurra para que se baje y ya quede pues fijo, ¿vale? Entonces ahora sí ya nada más voy a atornillar todos estos y pongo la otra de igual exactamente, no va a cambiar nada y con eso quedaría listo esto, ¿va? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es, vamos a quitar esta campana, les voy a mostrar tal vez porque sea el juego que tiene esto o porque no entran las velocidades, creo yo, es porque esta campana ya tiene mucho juego, ya no está en buenas condiciones. En tanto lo que es la leva aquí para los cambios de velocidades, tiene jueguillo, no es muchísimo que digamos, pero bueno, ahorita lo vamos a comparar con la nueva. Y yo fui a la refaccionaria y pedí esta pieza, la comparé y la verdad es que no tiene mucho desgaste, o sea, de cómo está a esta puede ser que tenga un desgaste muy normal, no es excesivo. Entonces vamos a probar usar esta y les voy a mostrar lo que les digo de que tiene mucho juego, ¿va? Esta iría aquí adentro, ¿vale? Y entra así en la vieja, tiene muy poquito juego,
Y aparte, esta tiene aquí ya avellanado, muy avellanado los hoyos donde entra el soporte. Entonces también eso implica que no quede donde debe de ser. Entonces puede ser que también por ahí esté algo del problema, ¿sale? Entonces ahorita les voy a mostrar con el nuevo. Y con el nuevo vamos a ponerle tantita grasa para que entre mejor. Vamos a engrasarla un poco. Ahí está. Y ahora la vamos a meter en la nueva campana. Y esta entraría aquí. Esta entra un poquito más dura. Y ahí está, ¿vale? Entonces, según yo, esto no tiene pues realmente nada de juego. Miren. Entonces, pues con eso yo creo que quedaríamos ya cubiertos en ese aspecto, ¿vale? Entonces vamos a ponerla y les digo, no encuentro ninguna otra razón del por qué no entrando las velocidades. Entonces quiero primero eliminar todos los juegos, porque también en la palanca tenía mucho juego porque le hacía falta o le hace falta ahí un buje. Entonces vamos a eliminar todos esos juegos y si no se quita, bueno, ya tendríamos que ver pues adentro de la transmisión, ¿sale? Entonces es lo que quiero evitar. Si se puede arreglando así, pues qué mejor, ¿va? Entonces vamos a ponerla de nuevo. Poner un poquito de grasa entre estas cosas. Digo, no necesita mucho porque se llena o sale mucho aceite aquí, entonces pues no tiene ningún problema, pero pues más vale, ¿va? Y ahora ya nada más pondríamos su empaque. El empaque aquí lo conseguí. Voy a echar tantita grasa siempre al empaque para que pues ayude a un poquito a que selle mejor la tapa. Listo. Iría, creo que, bueno, ahorita veo. Me quito toda la grasa. Iría así, y esta entraría así, o sea que esta quedaría aquí así. Y ahora hay que checar que esto entre aquí, entre las tres aberturas que tiene ahí. ¿Sí? Y que quede bien entrado el empaque. Y ahorita aquí por el hoyo de la reversa se alcanza a ver que ahí está la levita esta, ¿vale? Entonces me pongo unos cuantos tornillos y hacemos una prueba a ver si queda. Pues ahí quedó. Aquí se alcanza a ver la leva que se quedó en medio. Ahorita se las muestro. Bueno, entonces ya acabo de poner lo que es la campana y ahorita le puse una pinza de presión a la biela. Ahorita no se alcanza a ver aquí, pero aquí está. Entonces ojalá se alcanzara a ver ahí, pero ya se mueve y pasa por las tres levas que tiene en la parte de la transmisión, ¿sale? Entonces ojalá se vea. Ahorita viendo en la edición voy a ver. Entonces aquí esta es la biela o la leva que hace que suba la reversa o se prenda la reversa. Cuando la ponemos hasta la izquierda de este lado y lo subimos, ahí subió. Eso quiere decir que está la reversa puesta. Esta es la reversa. Aquí es donde va el bulbo y estaría apretando el sensorcito para que suene bueno, no suene, más bien se prendan las luces de la reversa, ¿va? Entonces si lo bajamos, entra y bueno, no sé si se alcance a ver, ahí estaría el otro. Si subo y si bajo, ahí está, y hasta el otro lado sube y baja, ahí está, sale. Entonces pues al parecer creo que sí quedaron bien. Otra vez neutral y reversa, que es la que se alcanza a ver ahí. Entonces ya baja, entra y sale perfectamente. Entonces no quiere decir que por dentro no está mal. O sea, simplemente ahorita estamos eliminando el juego que tenía en esta parte de aquí y vamos a eliminar el juego que tiene allá en la pipa de la palanca para que pues no tengamos que abrir tanto la transmisión, ¿sale? Entonces ahorita ya nada más le voy a poner aquí su bulbo de reversa y vamos a apretar aquí. Voy a investigar cuál es el torque que llevan todas las piezas de toda la carcasa para dejarla pues bien apretada, ¿va? Pero creo que sí, entonces ya quedó listo. Ok, bueno, aquí ya tengo el sensor de reversa o el bulbo de reversa o interruptor bulbo, como desea. Y... ¡ay! Ok,
No le pasó nada, no pasa nada. Y este lo vamos a colocar aquí, pero antes le voy a poner tantito, unas vueltas de teflón nada más para que no vaya a tener ninguna fuga de aceite. Ahí está, con eso es más que suficiente y se lo clavamos. Y con una llave 7/8 vamos a apretar. A tope y un cuarto de vuelta más, yo creo. Ok, con eso es suficiente. Y para probar que esté funcionando, vamos a poner aquí un multímetro en escala de continuidad y vamos a meter la reversa y debería sonar, ¿sale? Entonces déjenme lo traigo y ahorita les muestro. Bueno, entonces lo ponemos en escala de continuidad y cuando las dos puntas se tocan, hace un bip. Entonces es lo que necesitamos. Cuando entre reversa, debería de sonar. Vamos a ponérselo así, ahí está. Entonces reversa y ahí está, entonces está funcionando. Entonces eso quiere decir que está funcionando el bulbo y ya podríamos colocar, bueno, apretando bien todos sus tornillos al torque que va específico, ya podríamos colocar la transmisión en su lugar de nuevo. Ok, entonces ahorita vamos a tratar de solucionar un problemita que tenemos ahí en los tornillos del soporte de la transmisión, el que va hasta atrás, porque están como achaparrados, o sea, todas las cuerdas como que las aplastaron porque metieron los tornillos a huevo, entonces se aplastaron y ahora hay que hacerle con una tarraja, otra vez cuerda. Dale, ahorita se las voy a mostrar y les voy a decir qué es para que vean que lo que necesitan. Ahora, esto hay que hacerlo con mucho cuidado y derecho, porque si lo hacemos chueco, pues se acaba, bueno, no se acaba el juego, pero sí se nos complica más porque tendríamos que quitar esos tornillos y soldarle otros y tendrían que estar exactamente a la misma medida y en el mismo lugar para que pues no vaya a haber ningún problema en la transmisión, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo tranquilos, sin prisas ni nada para que queden bien, ¿va? Entonces ahorita les digo cuál es la tarraja. Ok, bueno, la tarraja es esta. Omitan la marca porque pues debe de haber varias, ¿sale? Entonces una hexagonal de 1 pulgada, esa es la medida exterior, por 3 octavos, que eso es la medida interna, por 16 NC, que es el paso de la cuerda que tiene el tornillo, ¿sale? Entonces esta, así es, y lo que decía, es 1 pulgada exterior, que necesitaríamos una matraca o un dado, lo que puedan usar para con un dado de 1 pulgada, y el corte de en medio es 3 octavos, y el paso de la cuerda es NC 16, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es con el aceite, le vamos a echar tantito aceite para que resbale mejor y se la vamos a meter lo más derecho, ni así ni así, sino así lo más derecho que se puede, irla haciendo de poco a poco hasta que se haga otra vez la cuerda. Ahorita les voy a mostrar qué es lo que quiero decirle que está mal la cuerda. Bueno, entonces ya estamos aquí en la parte baja del bochito y esto es lo que les comentaba. No sé si se alcanza a ver esa cuerda que está toda como aplastada aquí. No es fina como la de acá. ¿Ven la diferencia? Entonces eso se hace porque meten la tuerca a huevo y entonces empiezan a echar a perder la rosca. Entonces con esa pieza que les acabo de mostrar, pues es como la podemos reparar, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo tranquilos y sin prisas. Bueno, espero que se vaya a alcanzar a ver lo que voy a hacer. Y primero que nada, le voy a echar unas gotitas de aceite. Así. Vamos a usar la raja. Y esta tiene un lado. Esta se usa de un lado. Este que tiene las letras está como más cóncava que de este está más plano, ¿vale? Entonces esta es la parte que vamos a poner así. Entonces pues vamos a tratar de llegar. Acuérdense de hacerlo lo más derecho que se pueda. A ver ahí. Eso. Esto es lo que les digo, que no debe de quedar así. Si lo ven, se alcanza a ver chueco, se alcanza a ver así, como de lado. Entonces esto debe de entrar pues lo más derecho que se pueda, si se puede así, ¿vale? O bueno, así no tampoco. Bueno, entonces ya ven cómo debe de ser. Entonces déjenme lo hago sin que me distraiga. Bueno, ahí vamos a la mitad del proceso. Como ven, entró derecho, así es como debe de entrar para que vaya haciendo la cuerda otra vez perfectamente, porque si no, la podemos hacer chueca y echarla a perder. ¿Vale? Entonces déjenme les sigo, termino y les muestro el resultado final.
Ahí está, nada más que esta es tuerca de seguridad, pero creo que quedó bastante bien. Ahorita se las voy a mostrar por abajo, ¿vale? Entonces, a este nada más se lo vamos a hacer por refrescar la rosca porque no está tan mal. Sí está un poquito feíta, pero estaba más fea, ¿vale? Entonces déjenme les muestro cómo quedó. Ahí está, es como quedó muy bien. Ya no está nada aplastada como estaba. Entonces, pues eso, ya quedó bien la rosca. Ahora sí ya podríamos poner otra vez su soporte. Entonces, a esta nada más se lo vamos a hacer por refrescar, porque se ve que está como poquito fea. No estaba como la de acá, pero sí está un poquito fea, ¿va? Entonces nada más refresco esa, con eso terminaríamos. Ok, ya quedaron hechas las roscas otra vez con la tarrajita. La verdad es que sí funcionó. Creo que me tardé más de este lado porque la entrada era lo que estaba barrido. No tanto la cuerda estaba pues prácticamente bien, entonces le di una refrescada, pero para meterlo aquí me tardé, no les voy a mentir, media hora tratando de meter, pero bueno, ya quedó listo, ¿sale? Entonces las dos cuerdas ya quedaron bien, ya entran perfectamente, sin ningún problema. Estas no bajan más obviamente porque pues son de seguridad y con la mano pues nunca las voy a meter, ¿verdad? Pero obviamente ya quedaron bien, ¿sale? Entonces ahora sí vamos a darle una limpiada a toda la parte baja de aquí, a los cuernos de la transmisión, que son estos. A los cuernos les vamos a dar una limpiada porque está todo lleno de grasa y de mugre. Y ya podríamos... y le voy a echar una pintadita así de body rápida a todo para que se vuelva a proteger de la antigravilla que trae, ¿vale? De fábrica. Entonces que se proteja, que esté bien, y ya con eso ya podríamos volver a montar la transmisión. Bueno, ya le cambiamos la campana a la transmisión, esperemos que con eso ya quede solucionado el problema de las velocidades que no entran. Y bueno, ya nada más la vamos a terminar de limpiar y la vamos a pintar para poderla montar en el soporte donde va. También ya reparamos lo que son los tornillos del soporte para que tengan otra vez rosca bien. Y bueno, ya nada más la vamos a pintar de negro, liso, sin ningún problema, ¿va? Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de algo. Y no olviden suscribirse, comentar, compartir y nos estamos viendo en un próximo video. Bye. Ahí está, es como quedó muy bien. Ya no está nada aplastada como estaba. Entonces, pues eso, ya quedó bien la rosca. Ahora sí ya podríamos poner otra vez su soporte. Entonces, a esta nada más se lo vamos a hacer por refrescar.